les llega hoy, ya están llegando ya muy rápido los correos, hoy mismo les llegará el video y de todas maneras esperamos que esta semana ya podamos subir este video y los demás a nuestro canal de YouTube. Esto es otro ejemplo de cómo un indicador muy sencillo puede contar una historia completa si ustedes logran, logran incluir a su auditorio. Este es un ejercicio muy sencillo que hicimos de impacto, comparación plántulas en donativos precisamente de la red de asociaciones, bueno, de Fundación Grupo México, en donde, bueno, situamos que si tú dabas el impacto, si tú te enfocabas en que el impacto es sinónimo de plántulas, evidentemente, si vas por plántulas, es decir, por número de plántulas, el estado en donde tienes mayor impacto es en Hidalgo. Pero si hacemos un marco teórico, un marco conceptual donde decimos el impacto se compone de varios elementos, no solamente del número de plántulas, resulta que Michoacán es donde tiene mayor impacto. ¿Cuáles son las historias que queremos contar con estos indicadores? Bueno, el mapa. ¿Para qué nos complicamos haciendo el mapita? Bueno, porque hay gente que le gustan los mapas y hay gente que le gusta, por alguna razón, ver un mapa y se le hace más fácil ver el mapa que ver el nombre. Por ejemplo, van a leer Michoacán y van a decir, bueno, pues yo soy de Jalisco, entonces no afecta. Oye, pero espérate, pues ya se me había olvidado que estaba al lado, el mapa me lo recordó, oye, pues espérate, entonces me está haciendo a mí parte de ese indicador. ¿Es necesario el mapa? Absolutamente no. Es un detonador de una potencial historia. De eso se trata precisamente esto. El indicador es el número, o sea, es la tablita. Pero ¿por qué no damos ese paso más allá y generamos instrumentos para que el oyente se sume a nuestros indicadores? Lo mismo sucede, por ejemplo, con esto. ¿Cuál es, si nosotros le damos una correlación, si nosotros incrementamos un 10% del donativo en plántulas, ¿cuál es el incremento de impacto? Bueno, pues nosotros incrementamos 10 veces, es decir, bueno, no nosotros, Fundación Grupo México. Si Fundación Grupo México da 10% de más plántulas en donativo, pues va a generar pues un 10% más. Pero, es decir, de la línea base, que son 947,000, si da un 10%, pues va a dar eso, un 1,156,000. Sin embargo, si lo calculamos en impacto, el impacto, ese 10% se incrementa en realidad en un 22% cuando hacemos impacto, no cuando lo medimos por plántulas. Viene la pregunta, oye, pero realmente el bueno es el de arriba. Sí, el bueno es el 22%. ¿La grafiquita la teníamos que hacer? No. Pero si lo graficamos, y aparte, vean lo intencionado que está la gráfica. Es una gráfica que parten los datos a partir del 80%. No parte desde cero. ¿Por qué no parte desde cero? Porque si partiera desde cero, la diferencia entre el 100 y el 120 sería mínima. En cambio, si lo partimos desde el 80, se ve que hay una diferencia mucho mayor. Y eso se trata precisamente cuando estamos contando historias. No que la gráfica tenga una historia, pero que le permitamos a la persona que lo está leyendo interpretarlo y decirlo. Y él tiene todos los datos, no es que lo estamos engañando. Él tiene los datos que dice 80 hasta el 125. Pero para él, en su mente dice, mira, es casi el doble. No es el doble, dice muy concretamente el 22%, pero en su mente está jugando otros factores y eso es lo que estamos permitiendo con nuestros indicadores. Fernanda Cano, me estás preguntando si esto funciona también al elaborar convocatorias o ahí sí tienes que poner el énfasis de héroe, heroína en la organización porque te estás vendiendo. En convocatorias públicas depende qué convocatoria. Hay convocatorias que tratan de, yo siempre lo digo con el tema de valores. Yo conozco convocatorias que no les gusta que pongan valores raros como los que yo creo que son importantes.
Entonces, están leyendo y en verdad esperan que digan valores, honestidad, profesionalismo, transparencia, respeto. Y si alguien se sale un poquito del cuadro, por ejemplo, a mí nuestro principal valor es que es la cohesión entre la cohesión social entre nuestros empleados. Es nuestro principal valor. No, pues es una frase muy larga, yo solamente te estaba permitiendo conceptos. Y entonces puede ser que el que haga la convocatoria sea súper cuadrado y puede ser que diga, no, 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 a mí no me hagas héroe, yo solo quiero ver lo que tú haces. Pues entonces a esa persona cuadrada pues se le hace solamente, se le muestra lo que tú haces. Ni siquiera en nuestros donativos o nuestros servicios, porque eso ya estás hablando de nosotros. Simplemente es casi casi en tercera persona. El proyecto utilizará tantos recursos, se llegará a 100 personas. No nosotros, pero tampoco ellos y tampoco el donante. Entonces depende la rigidez, digamos, del donante. Yo creo que de la convocatoria, yo creo que poco a poco también las mismas convocatorias se empiezan a abrir y curiosamente hubo un periodo en donde queríamos estandarizar las convocatorias precisamente a través de formatos únicos. Yo creo que en el futuro próximo, muy próximo, vamos a ver una forma diferente. Yo creo que vamos a empezar a, además de los formatos únicos, empezar a ver, digamos, formatos libres. Y en esos formatos libres es donde ya podemos meter todo este instrumento, todo este instrumentaje del storytelling. Ahora, nosotros cuando generamos ciertos indicadores, eh, tratamos también de contar una historia. Por ejemplo, este es el indicador de resiliencia institucional que es público cada vez que ustedes hacen su resiliente, su calculadora de resiliencia. Entonces, cuando ustedes entran, calculan y ustedes se llevan su resultado, ¿no? Y resulta que se llevan el resultado y no saben si es bueno o malo. Ah, pues no se preocupen. En la página web pueden regresar y ver si ustedes son buenos o malos, o están bien o mal, en comparación con otros. Ustedes mismos generan su propia historia. Es decir, yo no te tuve que decir en el reporte, tú en comparación con cuánto estás, o sea, tú tienes 5 puntos, resulta que los otros tienen 6, tú estás mal. No, no tengo que hacerlo. Te doy a ti la oportunidad que tú lo compares. Si no te gusta hacer temas que nadie se entere, no te preocupes, nadie se va a enterar. Tú mismo dices, ah, caray, pues estoy mejor que todos los demás. ¿Quién se creó en su mente esa historia? Tú mismo. Tú mismo al recibir este documento y al compararte, estás generándote como el héroe. Claro, si estás bien, eres el gran héroe. Si estás mal, pues entonces eres el héroe que tienes que buscar nuevas opciones. Lo mismo sucede cuando vamos, por ejemplo, ¿hola? Ah, lo mismo sucede cuando, por ejemplo, en nuestro indicador, nuestro software de calificación de responsabilidad social, no estamos contando una historia acá. Pero ¿cuál es la historia? ¿Cómo le permitimos a la persona contar una historia? Pues muy sencillo. Le permitimos descargar la foto. ¿Por qué le permitimos descargar? Precisamente para que él vaya a generar historias. No tenga que haberse encontrado la forma de, híjoles, mira, el resultado está bueno, ¿cómo se lo presento a mi jefe? No, 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 mira, descárgalo, compáralo contra el otro que también es descargable y tú mismo empiezas a generar tus mismos indicadores. Resulta, imagínense el caso, que tú tengas muy bien, por ejemplo, tu gobernanza, y tú, como trabajador del área de gobernanza, pues esa es la que tú quieres mostrar. Y entonces lo único que tienes que hacer es voltearte y ver cómo está el global y decirle, mira, el global tiene 60 puntos, nosotros tenemos 61, estamos mejor en el global. Es una historia completa que nosotros queremos detonar sin nosotros tener que hacerla. El mismo, digamos, usuario la genera. ¿Cómo contamos una historia o cómo generamos una historia de teoría de cambio con una promesa? Y aquí utilizamos este instrumento que se los repito, esto lo vimos en teoría de cambio, pero es de las mejores formas de contar una historia completita, con un storytelling completito. Primero nos enfocamos, vamos a generar el impacto. Bueno, ¿qué impacto queremos hacer?
Bueno, estos ejercicios en vivo son mucho más didácticos, aquí es un poco más difícil, pero vamos a hacer un ejercicio en donde el impacto que yo quiero generar, por ejemplo, es cambio porcentual en reducción de, cambio porcentual en huella de carbono, por, de mi organización. Bueno, cambio porcentual de la huella de carbono en mi comunidad. Listo. Ese es mi impacto. ¿Qué necesito después? Bueno, necesito preguntarme qué condiciones potenciarían ese impacto. ¿Qué condiciones tengo que tener para reducir la huella de carbono en mi comunidad? Bueno, una de las condiciones es que la gente conozca siempre los indicadores. Sí, Elena Josefina Rojas Sánchez, todos los indicadores de impacto, es decir, los indicadores que se llaman compuestos. Hay indicadores simples que son datos y hay indicadores compuestos que en realidad son los de impacto. Todos, casi, no todos, por regla, son porcentajes. Y yo les recomiendo, esto lo vimos en la sesión de diseño de indicadores, la, la unidad, no la unidad, pero la metodología básica para un indicador son cambios porcentuales. ¿Por qué? Porque vemos cómo, o sea, si mejora o empeora dentro de un solo indicador, qué cambio porcentual tuvo. Entonces, sí, sí, o sea, hay muchos mitos en relación con los datos y qué es y qué no son qué son los datos y qué no son los datos en términos de los indicadores. Y ha habido grandes problemas cuando, por ejemplo, aún en las convocatorias se pide, dame tus indicadores de impacto y ponen número de beneficiarios. 100 beneficiarios, no sabes si son buenos o malos. Oye, son 100 beneficiarios, pero $1,000,000, pues no sé si es bueno o malo tampoco, pero son otra, y lo comparas con alguien que da 100 beneficiarios por $100,000, oye, pues entonces quizá no son tan eficientes, pero entonces tienes que compararlo con otra cosa. Oye, pero la primera intervención era tratamiento de cáncer, la segunda eran Boeings. Ah, bueno, entonces, conforme más complejizas tu indicador, es decir, tienes más información dentro de un solo dato, es mucho más posible que el impacto esté representado en ello. Y no solamente resultados o efectos. Ahora, regresamos a la historia que estamos contando. Queremos reducir la huella de carbono de esta comunidad. ¿Qué condiciones potenciarían? Bueno, primero, que la comunidad se integre y que todos ellos hagan una participación comunitaria para reducir la huella de carbono a través, por ejemplo, de evitar comprar productos altos en huella de carbono. Entonces, participación comunitaria, involucramiento comunitario activo para la reducción de huella de carbono. Es una de las condiciones. Otra de las condiciones es que la organización les dé, por ejemplo, de cursos de capacitación y la importancia de reducir la huella de carbono. Bueno, entonces, ¿qué condiciones? Involucramiento de la comunidad y además difusión de las diferentes, de los problemas que hay en la huella de carbono. Siguiente, ¿qué acciones debo realizar para detonar estas acciones, estas condiciones? Bueno, para que se involucre la sociedad, la comunidad, tengo que hacer reuniones participativas y además tengo que entender muy bien su lenguaje y además tengo que hacer un proceso, no sé, proceso de confianza y de solidaridad entre la gente. Y además, para potenciar que yo dé cursos, pues necesito dar, o más bien para yo potenciar dar esa difusión, pues necesito un programa de cursos y un programa de acciones. Y ahora, ¿qué elementos necesito tener para generar esas acciones? Bueno, para generar los cursos necesito expertos, para generar la confianza necesito procesos de intervención donde hablas con la gente, a realizar entrevistas, presencia física, y entonces, sin quererlo, ya tiene una historia completa que la cuentan de un lado, la pueden contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, nosotros, a partir de haber estado en la comunidad, esto es todavía WeCentered, ¿eh? Nosotros, a partir de estar en la comunidad un año, convivir con la gente, contratar 5 expertos, traernos una organización internacional,
logramos hacer ya reuniones vecinales para generar confianza, que además nos permitían incluir un programa de trabajo donde íbamos a difundir la importancia de la reducción de huella de carbono. Y con eso asegurábamos involucramiento comunitario y una promoción y una difusión. Y finalmente con eso generamos reducir la huella de carbono. Una historia completita de nosotros como héroes. Nosotros lo hicimos, nosotros los beneficiarios, nosotros la organización. ¿Cómo hacemos para que el héroe sea? Bueno, ¿por qué no incluimos? Donde el héroe, ¿qué impacto quieres lograr? Vamos a decir lo mismo. Tú quieres reducir la huella de carbono en una comunidad, perfecto. ¿Qué condiciones tú vas a lograr el involucramiento en la sociedad? Gracias a ti se genera el involucramiento, gracias a ti se genera también la difusión. Tú, gracias a tus acciones, vamos a lograr y generar confianza en la comunidad. Contigo es que se puede generar el programa y las acciones, y es que si gracias a lo que tú nos estás, gracias a tu apoyo, se logran contratar los expertos. Es la misma historia, la diferencia es que el héroe en una es nosotros y el héroe en la otra historia eres tú, el donante. Oye, pero espérate, yo di $1. Pues sí, pero es que así de importante eres para nosotros. Por eso la prueba de ácido va de un lado al otro. Las oportunidades cuando cuentan historias, por eso les dije que el mensaje tiene que tener extra cuidado. Porque imagínense que ustedes hacen una gran historia o varias historias y resulta que se la cuentan en un medio equivocado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros pensamos, y esto es interesantísimo, esto ya tiene como 3 años, o más estos datos, pero son muy interesantes. Dicen, tienen 2 años. Todos nos han dicho que para contar historias, los chavos, como dicen, la chaviza, solamente está utilizando ahorita Instagram. No está utilizando, por ejemplo, Facebook. Y ahora más con el tema del TikTok, entonces todavía es de más jóvenes, ¿no? Y resulta que nosotros hacemos una campaña para contar nuestra historia y alguien nos dijo, no, tienes que hacerla en Instagram. Olvídate de la edad, pero es que son los chavos que están en Instagram, vete a Instagram. Y resulta que tú la pones en Instagram. ¿Y qué te dice? Que si eres de 18 a 29 años, solamente, bueno, no solamente, el 64% de personas de esa edad tiene Instagram. Oye, pero solamente por una recomendación de que te dijeron el Instagram, no lo hiciste en Facebook, cuando resulta que de 18 a 29 años hay más gente que tiene Facebook que Instagram, pues resulta que perdiste casi 15, 16 puntos de participación solamente por un consejo que quizá no estaba tan sólido en la segmentación de quién va a recibir tu mensaje. O váyanse de otra forma. Yo quiero hacer un mensaje donde directamente quiero involucrar a los jóvenes, alguien me dijo, es que todos los jóvenes están en Instagram. Y resulta que yo hago mi campaña en Instagram, pero pues no vi que realmente Snapchat era donde tenía que hacer la campaña. O sea, tuve suficiente información para ir a Instagram a fotos, pero no profundicé para saber realmente que Snapchat era la red social idónea para ello. Hoy día está TikTok. Yo les podría decir que TikTok es ideal para jóvenes. Bueno, pero ¿qué tan jóvenes? ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Van a apoyar a esos jóvenes? ¿Van a donar? ¿Van a realizar algún donativo? ¿No van a hacerlo? ¿Quién está en capacidad de donar? ¿Quién no? Y yo creo que tenemos que quitarnos, esto va a un tema de tendencias, de quitarnos la idea de que, de los famosos, ¿cómo le llaman estos? Bueno, no tengo el dato, pero que hay ciertas personas que donan y que no donan. Por ejemplo, que los adultos es más fácil que donen a que los jóvenes, al revés, que los jóvenes es más fácil que donen a que los adultos. Yo creo que todas estas reglas cambian precisamente
cambian constantemente. Y si no entendemos que cambian por un lado y además le estamos tirando, digamos, le estamos metiendo dinero bueno al malo, contándole historias a la gente que quizá no va a entender nuestras historias, lo que estamos haciendo es desgastando nuestros esfuerzos. Estamos generando mucho trabajo porque cuesta mucho trabajo hacer buenas historias. Esta historia que ustedes escucharon de esta chica de Alejandra, la cual es verdadera, esta historia yo creo que quien me ha escuchado, o sea, la he contado cerca de 200, 250 veces. Es una historia donde hay que construir el momentum, hay que ir con las pausas, hay poco a poco. Es una historia construida, no solamente recordada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando construimos historias, podemos nosotros construir a sus héroes, podemos nosotros construir qué son los elementos que tenemos que tener en claro para que toda la gente los escuche, qué es donde queremos que tengamos, dónde queremos tener, dónde queremos poner, no donde nosotros queremos poner énfasis, sino donde queremos que el auditorio ponga énfasis. Eso es lo más importante. Les podría decir que en una historia lo más importante no es el contenido, sino quién lo está escuchando y sobre todo cómo está interpretando aquello que está escuchando. Y es tristemente lo que más se nos olvida. Las historias no son fáciles de hacer, pero la buena noticia es que no necesitan un experto para ello. Necesitan conocer, repito, a su auditorio, necesitan construir una historia. Yo les recomiendo, es recomendación, que se salgan de ustedes de la ecuación, que su héroe sea el auditorio, es decir, puede ser el donante o simplemente el auditorio que da share o da like a alguno de sus posts. Si logran que él sea el héroe, que él haga el cambio, entonces es mucho más fácil el proceso, es como cascada. Si él es el héroe, la catarsis viene automática. Si es el héroe, tú nada más detonas ciertas acciones para que él llegue a su clímax. Si él es el héroe, él empieza a generar más historias. Y lo que hacemos en contradicción es nosotros queremos ser el héroe y entonces nos bloqueamos para que la otra persona no juegue dentro de nuestro juego, por así decirlo. No permitimos que no le abrimos las puertas. Y peor, le tratamos de abrir las puertas a través de su razón, no a través de sus emociones. Y recuérdenlo muy bien, la gente conecta a través de las emociones. La pregunta, está interesante la gráfica, en la misma Facebook es el mejor. Actualmente, ¿cuál es el mejor que utilizan los adultos entre 30 y 64 años, que es el nicho de donadores? En ese caso, yo creo que esta gráfica tiene 2 años, pero se mantiene, ¿eh? O sea, yo creo que todavía Facebook, para la edad que tú mencionas, es la que se mantendría. No tengo el dato de hoy, pero dudo que haya cambiado mucho para ese nicho de edad. Donde se pelean, ya se imaginarán, las agencias de marketing, es pues ahora sí que del 12 al 29, del 12 a 29 años, que son aquellas personas que todavía, no quiere decir que los demás ya sepan qué quieren de la vida y sepan qué quieren comprar, pero los de 12 a 29 quizá tienen un poquito más son más volubles, ¿no? A decir, bueno, esto puede ir por acá, esto puede ir por puede ir a comprar este otro producto, es diferentes cosas. Entonces, en este caso, si ustedes quieren hacer todavía donadores grandes o de adultos, yo me iría definitivamente por Facebook. Claves para las historias, como les comenté, ahora sí que confíen en sus emociones. Las emociones no mienten, no pueden mentir porque las emociones no mienten. Y confíen en que a través de sus emociones van a conectar con sus donantes, sus donadores. Cuando el indicador no les permite, el indicador seco les permite incorporar un tema emocional, entonces ahí sí viene un proceso de creatividad, donde ustedes, en vez de decir, mi donante lo va a entender perfectamente, mi donador lo va a entender perfectamente, al revés. Ustedes tienen que situarse en el momento en que, ¿qué pasaría si el donante no les entiende? Y si no les entiende, no les va a dar recursos. Entonces, tienen que hacer, como dicen, mover cielo, mar y tierra
para que no importa cómo el donante siempre les entienda, los vea y entiendan y entienda qué es lo que ustedes están resolviendo. Con esto, no sé si hay alguna otra pregunta, de todas maneras me voy, vamos terminando.